Veíamos en el video anterior el ángel mensajero Gabriel que se acerca a Daniel con propósitos específicos. Primero, responder la oración de Daniel. Qué interesante que esa oración, cuando Daniel comenzó a hacerla, enseguida Dios respondió y mandó a su ángel. El propósito era darle sabiduría y entendimiento a Daniel sobre la visión que iba a recibir, sobre la profecía, esta profecía de las 70 semanas. Y también, hermanos, preparar a Daniel para todo lo que iba a venir. Daniel iba a recibir una visión que es la base de la escatología del Nuevo Testamento. O sea, todas las profecías del Nuevo Testamento tienen su base puesta por el Espíritu Santo en Daniel, y específicamente Daniel capítulo 9. Si nosotros vemos Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis del 6 al 19, vemos que tiene que ver con las 70 semanas. Lo otro que tenemos que decir, que estas 70 semanas corresponden a Israel y a su ciudad santa, Jerusalén. Tiene que ver con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Si nosotros leemos el capítulo 20, el versículo 25 y el 26, vamos a ver que aparecen dos personajes. El primer personaje es el Mesías príncipe, que ya vamos a ver quién es, y el segundo es el príncipe que ha de venir. Vamos a leer el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Se dan cuenta? Habla del pueblo de Israel y habla de la ciudad de Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjense que está dando todo el proyecto profético de Dios. Todo la soberanía de Dios a lo largo de los tiempos. De eso está hablando. Está hablando del fin de la iniquidad, de la justicia perdurable, de terminar con la visión, sellarla, que todas las profecías sean cumplidas y ungir al santo de los santos, a nuestro Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, lo que se llama el espíritu del anticristo, ¿no? Actuando. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, iremos por parte viendo todo esto. Pero vamos a hacer ahora una división de lo que son estas 70 semanas. Vamos a poner en claro de qué habla cuando habla de 70 semanas. Tenemos que saber que son 70 semanas de años. Después también lo vamos a explicar. Pero vamos, según Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, a ver los periodos estos de semanas. El primer periodo dura 7 semanas de año. ¿Está bien? 7 semanas de año, 49 años. Y comienza desde la orden para edificar a Jerusalén. El segundo periodo es un periodo de 62 semanas y termina en la entrada de Cristo a Jerusalén como Mesías. Ahí termina el periodo de 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas suman 69 semanas. Estaría faltando una semana. Pero en el medio hay un periodo que hoy llevamos 2020 años de ese periodo aproximadamente, que es el
periodo de la dispensación de la gracia o el periodo de la iglesia o el periodo de la gracia, como usted quiera llamarlo. Dura aproximadamente hasta ahora 2020 años y va desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén, la formación de la iglesia hasta el arrebatamiento. O sea, este es el periodo. Cristo es crucificado, luego se destruye Jerusalén. En ese periodo, desde Pentecostés en adelante, está lo que sería la formación de la iglesia, el periodo de la iglesia, hasta lo que es el arrebatamiento o el rapto. Cristo viene a buscar a su iglesia y ahí cuando nosotros nos vamos, la iglesia se va, comenzaría la última semana. ¿Cuándo comienza esa semana? Con la firma del pacto de paz. El anticristo, el príncipe que ha de venir, firmará un pacto con Israel donde se podrá reedificar el templo, volver a los sacrificios, a los cultos, y terminará este periodo de tribulación en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vuelva junto con sus santos en lo que se llama la batalla de Armagedón. ¿Dónde estamos nosotros? Y nosotros estamos ahí, en ese periodo de 2020 años, no sabemos cuánto faltará, pero ahí estamos en la expectativa de que Cristo viene pronto. Entonces, esos serían los tres periodos. Primer periodo de 7 años, de 7 semanas de años. Segundo periodo de 62 semanas de años. Y el tercer periodo de 1 semana de años. Ese periodo a su vez está dividido en lo que es la tribulación y los 3 años y medio, cuando rompe el pacto el anticristo con Jerusalén, empezará la gran tribulación. Hablábamos recién de lo que son las semanas de años. ¿Cuál es el significado bíblico? Bueno, la palabra semana en hebreo es la palabra Shavuá, que quiere decir periodo de 7. Shavuá se usa tanto para decir semana como para hacer una cuenta en la que se incluyen los 7, o también para el año, llamémoslo litúrgico, de Israel, ¿no? Vamos a leer Levítico, capítulo 25, y ahí nos puede dar una pauta en el libro de Levítico, que no tenía nada que ver con el libro de Daniel. Sin embargo, ahí en el libro de Levítico nos puede dar una ayuda con respecto a lo que es la interpretación de semanas de años, algo que no es característico solamente de Daniel, sino que se aplicaba muchísimo en el Antiguo Testamento porque tenía que ver con la liturgia, con los designios de Dios para su pueblo. Había un periodo de 7 años donde el último año era el año sabático, y se contaban de año a año sabático, y ese periodo era de años de 7 años. Vamos a mirar Levítico capítulo 25, vamos a leer el versículo 8. Y contarás 7 semanas de año. Ahora, cuando está diciendo esto, el pueblo está entendiendo en el desierto de qué está hablando Dios. Está hablando de 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. ¿Se dan cuenta? Ahí en Levítico ya aparecía esto de 49 años. Hay otras frases que se utilizan, pero yo lo veo más como algo que tiene que ver con que Dios es eterno, como por ejemplo que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Eso no es tan literal, pero sí esto de la semana de los 7 años. Ahora vamos a ver cómo se van cumpliendo estas semanas, cómo se cumplieron, porque hay 69 semanas que están cumplidas exactamente como las profetizó Daniel. Miremos el primer periodo que es de
de 7 semanas. Este primer periodo son 7 semanas, 7 por 7, 49 años. Este primer periodo dura 49 años o 7 semanas de año. ¿Cuál es la profecía? La tenemos en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces, ¿cómo son los sucesos? Bueno, el comienzo de este periodo se establece por medio de un decreto, que fue el decreto de Artajerjes. El rey Artajerjes de Persia le da una orden a Nehemías. No sé si ustedes recuerdan el libro de Nehemías, ¿no? Para reconstruir la ciudad. Esto sucede aproximadamente en el 444 a.C. Entonces, en esos primeros 49 años, Jerusalén es reedificada tal y como lo profetizó Daniel. Daniel había profetizado que sería un periodo de 49 años y ese periodo de 49 años fue profetizado. Entonces, ¿qué referencias tenemos? Bueno, Daniel 9:25, Nehemías capítulo 2, después de esa preciosa oración de Nehemías, el rey le dice, ¿qué quieres? Y ahí Nehemías le pide carta para los carpinteros, para los guardianes del bosque, para que pueda ir, le da el tiempo que iba a estar, ¿no? Que por lo que vemos fueron muchísimos años, y también lo tenemos en Esdras desde el capítulo 1 al capítulo 6. Entonces, ¿cuántos años sucedieron? Fueron 444 años antes de Cristo y duró 49 años hasta la restauración de Jerusalén. O sea, 49 años tardaron Nehemías, Esdras, Zorobabel en reconstruir Jerusalén. Entonces acá llegamos al segundo periodo, el periodo de las 62 semanas. Llevamos 7 más 62, se sumarían 69. Esto es un poquito más complicado. Tenemos el primer periodo, 7 semanas de años forman 49 años. Y ahora tenemos 62 semanas. Estas 62 semanas las multiplicamos por 7 y sumarían 434 años. Entonces, ¿dónde está la profecía? También en Daniel capítulo 9, versículo 25, porque dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, tenemos el suceso, los sucesos. La fecha de la orden de edificación de Jerusalén. Entonces, desde esta fecha es hasta el comienzo de lo que sería la presentación del Mesías. ¿Cuál es la entrada cuando Cristo entró en Jerusalén? Que fue en el año 10 de Nisan del Candelario Judío, ¿no? Y fue en el año 33 después de Cristo aproximadamente. Entonces, el viernes siguiente a esa fecha, o sea, el 3 de abril, porque esto fue el 30 de marzo según los calendarios, se le quitará la vida al Mesías. Daniel 9, 25, 26 y algunos textos de referencia. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, Mateo 21, 15, Isaías 43, 3 y 11. Entonces tenemos 62 más 7, 62 por 7, 434 años. Tenemos el primer periodo 49 años, el segundo periodo 434 años, hasta el año de la crucifixión. Entonces pasaron desde la orden de reconstrucción hasta la crucifixión,
483 años. Son las primeras 69 semanas. Y se cumplen al pie de la letra, tal cual como lo dijo Daniel. Entre el segundo periodo de 62 semanas y el tercer periodo de una semana, llamada la Gran Tribulación, estamos en lo que se conoce como el periodo de la gracia o el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo se obtiene este periodo? Por medio de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Comienza lo que es el pacto de la salvación. La iglesia comienza a predicar la palabra de Dios, y todos los que aceptan y creen en el Señor Jesucristo son salvos. Vamos entonces ahora a este periodo de la gracia. Tenemos el primer periodo de 7 semanas, el segundo periodo de 62 semanas, suman 483 años, y acá estaría el periodo de la dispensación de la gracia. Es como una bolsa, como un parate entre las 70 semanas. La crucifixión de Jesús marca el comienzo de este periodo en el año 70, se destruye la ciudad de Jerusalén, es otra profecía que se adhiere a la profecía de la cruz, y comienza el tiempo de la gracia. ¿Hasta cuánto dura este tiempo? Hasta que la iglesia no esté más, hasta el rapto de la iglesia. Y ahí se desataría lo que sería el último gran evento apocalíptico, que sería la última semana, la semana 70. Ahora, no sabemos cuándo sucederá. Muchos han querido hacer especulaciones sobre eso, cuándo vendrá, cuándo pasará, de qué manera sucederá, pero la verdad es que no lo sabemos. Solo Dios sabe cuándo comenzará la última semana. Y acá tenemos la Gran Tribulación, la primera semana, que son 7 años, que el anticristo hará un pacto de paz con Israel, y luego se reconstruirá el templo, se van a renovar los sacrificios en el altar, otra vez habrá sacrificios en el altar, y después de 3 años y medio, el anticristo va a romper el pacto con Israel y comenzará la tribulación más grande que este mundo haya vivido. Habrá persecución y caerán los juicios sobre todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 19 y 20 nos hablan de esto, y ese sería el final de la semana 70, cuando Cristo, en su segunda venida, venga a derrotar al anticristo, comience el milenio, y luego del milenio el cielo nuevo y la tierra nueva. Esto sería un bosquejo de lo que sería las 70 semanas de Daniel, para que podamos entenderlo en la clase presencial y tener por lo menos una base de lo que son estas 70 semanas. Así que Dios les bendiga y nos vemos en clase.